a todos y todas. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Ya estuvimos analizando lo concerniente a las hipótesis de flagrancia, es decir, la flagrancia en sentido estricto, la famosa cuasiflagrancia, la flagrancia por señalamiento y la flagrancia indiciaria, ¿sí? Y analizamos incluso, les expliqué algunos casos prácticos y vimos algunos criterios jurisprudenciales en relación a las diversas modalidades de flagrancia y llegamos a la conclusión de que actualmente para acreditar la misma no solamente podemos utilizar lo que son nuestros sentidos, sino también podemos utilizar los avances tecnológicos como son las cámaras del C4, la geolocalización, entre otros avances tecnológicos. Entonces, el Ministerio Público no solamente está obligado a observar lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también otros ordenamientos complementarios como lo son las leyes de uso de las tecnologías para efecto de justificar en su caso una detención bajo la hipótesis de flagrancia. También estuvimos analizando lo concerniente a la detención por caso urgente, que si bien precisamos en la práctica pues ha ido quedando en desuso por parte del Ministerio Público en razón de que es muy difícil acreditar todas y cada una de los requisitos que establece tanto el 16 constitucional como en su caso el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la actualidad se están acudiendo a otro tipo de circunstancias para justificar a veces detenciones que en realidad pues son arbitrarias, ¿no? Pero que tienen por finalidad el que se pueda perfeccionar la carpeta por la cual realmente se le está investigando a uno o varios imputados. Lo que sucede en la práctica, y lo comentábamos, es que en ocasiones se decreta de ilegal la primera detención. A veces pues hoy es muy común que una persona que está siendo imputada, por ejemplo, por feminicidio, por arte de magia lo encuentran en la vía pública en posesión de armas o de drogas. Si saben justificar bien la detención, lo que es el agente del Ministerio Público, pues se decreta de legal y después se perfecciona la otra carpeta. En el Estado de México, lo que yo he visto en la praxis es que se decreta de ilegal la primera detención en relación a la posesión de drogas o de armas, pero cuando es puesto en libertad, inmediatamente saliendo les llegan con una orden de aprehensión sobre el delito que realmente se estaba investigando. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y dejar o decir que este tipo de prácticas ya no se hacen cuando en realidad es lo que está aconteciendo. Ahora, comentábamos que una vez que el imputado es detenido por parte del elemento de policía, este tiene la obligación inmediata de ponerlo a disposición del Ministerio Público y que para ello debe haber un registro de la detención y que esa obligación, incluso hubo un poco de debate, pero decíamos que debe recaer no solo, ¿verdad?, en el elemento de policía, sino también recae en el agente del Ministerio Público. Es decir, si no existe registro por parte del elemento de policía, es obligación del Ministerio Público llevar a cabo dicho registro. Y en razón de ello les compartí incluso una audiencia donde pues el juez de control pues es uno de los jueces más reconocidos en el medio y decreta, ¿verdad?, de ilegal la detención y ordena la inmediata libertad, entre otros aspectos porque dentro de la carpeta de investigación
no estaba, ¿verdad?, el registro ni por parte de la policía, pero tampoco por parte de la gente del Ministerio Público. Y entonces esa fue una de sus tareas que les dejé para esta semana, que observaran esa audiencia. Es increíble que a estas alturas se cometan errores tan graves, ¿no? Porque ese solo es uno de los errores evidentes, que es en relación a que no se llevó a cabo el control de la detención, pero hay cosas mucho más graves y evidentes en esa audiencia. Como podemos ver, todavía la cuestión de detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público por una conducta que de ninguna forma es constitutiva de delito y que por desgracia se sigue recurriendo al uso de la analogía y la mayoría de razón para tratar de ampliar el ámbito de prohibición de la norma penal y pretender simular que conductas que de ninguna forma son constitutivas de delito lo sea, ¿no? Pero que afortunadamente pues, tenemos un juez garantista y que se percata de todo este tipo de situaciones, pero además también tuvimos una defensa técnica. Si bien es cierto, no hizo tantas argumentaciones, creo que las preguntas que le formuló la Fiscalía iban destinadas precisamente a acreditar que el Ministerio Público había sido omiso. Primero, en verificar que la policía hubiese llevado el Registro Nacional de Detención. 2, si verificó que no existía, pues tenía la obligación, en base a lo que precisa la Ley Nacional de Registro de Detención, de llevar a cabo dicho registro. Sin embargo, no lo hizo, ¿sí? Otra situación, la cuestión de que tampoco pudo justificar cuál era la hipótesis de flagrancia por la cual estaba detenido el imputado. Y lo que es mucho más grave, no justificó la retención. Sí, no supo justificar la retención. Hemos estado comentando... sí, habló del acuerdo de retención. Así es. Como decía el juez, no hizo la ponderación o el juicio de razonabilidad del por qué era necesario llevarlo ante el juez de control. Recordemos que el Ministerio Público, en este cambio de paradigma de la prisión preventiva oficiosa, ya no debe limitarse a enviar al imputado bajo el argumento de que el artículo 19 constitucional y el 167 prevén la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ahora está obligado a hacer ese razonamiento en el sentido de por qué es necesario, ¿verdad?, llevarlo ante el juez y en su momento justificar lo que es la solicitud de lo que va a ser la medida de prisión preventiva justificada. Entonces, bajo ninguna circunstancia en la carpeta obraba razonamiento alguno por parte del Ministerio Público investigador del por qué era necesario llevar al imputado a audiencia inicial ante el juez de control y como para retenerlo, ¿verdad? Porque en términos del artículo 140, cuando no vaya, así no lo dice expresamente, cuando no vaya a solicitar la audiencia inicial en razón de que el delito que se le atribuye no es de los que amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, forzosamente tendrá que pedir prisión preventiva justificada y tiene que ser un razonamiento en ese sentido de por qué existe esa necesidad o lo que hemos hablado, ¿sí?, el test de proporcionalidad como lo refiere el juez. Obviamente lo dice en términos mucho más técnicos. Eso es lo que a lo mejor le ataca mucho al juez, sí lo he visto. Está en un nivel muy avanzado, es muy técnico, ¿sí? Entonces, sí necesitas tener un conocimiento de lo que es la teoría del delito y los argumentos que te hace para entender qué es lo que te quiere transmitir, ¿sí? Pero eso, todo esto que estamos comentando se
se vislumbra, ¿no?, de sus argumentaciones y del debate que se da entre las partes. Entonces, si el Ministerio Público no justifica la necesidad, o como lo hemos visto, la necesidad de la cautela, se está extralimitando en sus funciones y su actuar carece de la debida fundamentación y motivación. Por eso insisto, yo les aplaudo sobre todo a los que están del lado del Ministerio Público, porque pues nos estamos dando cuenta de que se están haciendo mal las cosas y que lamentablemente las fiscalías no los están capacitando en forma correcta, pero es aplausible que tengan el interés de capacitarse, como lo dijimos la semana pasada, por su propia cuenta y darse cuenta, ¿verdad?, también de lo que se está haciendo mal y qué es lo que debemos evitar para no incurrir en responsabilidad y de cierta forma también afectar a terceros, porque de alguna forma ya los ministerios públicos del área de judicialización, al menos en la ciudad, ya se lavan las manos, ya dice, yo no, fue mi homólogo, ¿no? Mi homólogo no hizo esto, mi homólogo no hizo, ¿no? Lo vimos también en la audiencia anterior, donde el Ministerio Público Investigador pues pretendió simular elementos de convicción o datos de prueba para tratar de inculpar a una persona en la comisión de... Ya quedó más que claro que actualmente no es viable que 3 personas en momentos distintos declaren exactamente lo mismo, con errores ortográficos, gramaticales y exactamente con la misma semántica. Y ya vimos también cómo una defensa técnica puede dejar a la fiscalía sin testigos, precisamente porque estamos hablando de que si 3 o 4 testigos declararon exactamente lo mismo y no me van a aportar nada nuevo en el debate de juicio oral, pues entonces que sean excluidos por ser sobreabundantes, ¿sí? Y ahora vemos esta situación donde la fiscalía pues omite, ¿no?, realizar el famoso Registro Nacional de Detenciones, ¿sí? Y de acuerdo a lo que establece entonces esta legislación nacional, si el elemento de policía no realizó el registro, eso no es excusa para que el Ministerio Público no reciba la puesta a disposición. La tiene que recibir y tiene que dejar constancia de que el elemento de policía no realizó ese registro, y sobre la fiscalía recae esa obligación, porque si no lo hace, sí, la obligación, la discusión comenzó la semana pasada, nada más que no los dejé debatir porque no era sano, ¿sí? Era si dicha obligación solamente recae sobre el policía o si también en la autoridad ministerial. Ya les di el fundamento, si hicieron la tarea, les di el fundamento, si leyeron el dispositivo, la obligación es para ambas autoridades, y ya les puse una audiencia donde precisamente porque no lo hizo la policía, pero tampoco lo hizo el Ministerio Público, se decreta de ilegal la detención, entre otras, ¿verdad?, inconsistencias que había dentro de la carpeta de también mencionó que de la obstaculización, ¿no? Precisamente. La calificación jurídica, ¿no? Sí, bueno, lo que hizo el Ministerio Público en términos más sencillos, utilizó la analogía. ¿Qué es la analogía? Cuando una conducta se parece, ¿sí?, a una que sí es delito, pero acuérdense, aquí prevalece el principio de exacta aplicación de la norma. Y para que la conducta sea típica, se tienen que dar todos y cada uno de los presupuestos. Si me falta uno, ya no hay tipicidad. Entonces, se da la famosa atipicidad o falta de tipicidad, y por ende la conducta resulta irrelevante para el derecho penal, ¿no? Entonces, la conducta de ninguna forma era constitutiva de delito, a lo mucho era una infracción administrativa, ¿sí? Y tenía que haber conocido, era una riña aparentemente lo que se daba. No sabemos mucho porque obviamente, como no es nuestra audiencia, sino es alguien que la compartió,
obviamente está fragmentada, pero al menos de la argumentación que le escuchamos al juez se desprende que la conducta no era constitutiva de delito, que aparentemente hubo una riña, alguien sacó un gas pimienta, lo arrojó, activan la palanca, se suspende el servicio y de ahí le quieren, como dicen vulgarmente, cuadrar un ataque a las vías generales de comunicación, argumentando que obstaculizó, ¿no? Entonces, una vez que hace su exposición la defensa en relación a la cuestión de la detención y otros aspectos técnicos, dice, bueno, el juez dice, bueno, después de la exposición que hace la defensa y la fiscalía, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces voy a proceder a hacerle algunas preguntas, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a entender cuál era el trasfondo del asunto, ¿no? Que sí estaría interesante ver la audiencia completa, pero pues eso no está a nuestra posibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces, en conclusión, la obligación no solamente recae en la policía, también recae en el agente del Ministerio Público, quien tiene que verificar. Si es así, entonces lo que hace es actualizar ese registro del control de la detención, y si no existe, entonces deja constancia de que no lo hizo la policía, pero él lo hace. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, una vez que se hace la detención, decíamos, entonces ya posteriormente, ya en sede ministerial, obviamente, el Ministerio Público tiene que comunicarle al detenido cuáles son sus derechos. Esta situación, desde luego, también deberá ser corroborada por el juez de control. Es una de las primeras preguntas que le realiza, ¿no? Que si se le hicieron conocer o no sus derechos. Anteriormente, lo que sucedía es que el diputado refería que no, y el juez se los hacía saber en ese momento. Hoy ya se están viendo más garantistas, incluso están ordenando la libertad, nada más por el simple hecho de que no se le hicieron saber sus derechos al imputado en sede ministerial. Asimismo, debemos recordar que el Ministerio Público va a contar con un plazo de 48 o 96 horas para determinar si en su caso decreta de legal o ilegal la detención, y en caso de que la decrete de legal, deberá acordar su retención, y es cuando tiene que hacer este test de proporcionalidad, es decir, tendrá que emitir un razonamiento, ¿sí? Sí, en torno a si hay necesidad de cautela, pero con el efecto de que la investigación no sea afectada, de que la víctima u ofendido no corra un peligro, asimismo la sociedad, hay otros dos, ¿no? La clásica, que existe temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia. Y esa nos lleva al artículo, ¿no? Así es. Me preguntaban en otra sesión, ¿no? ¿En qué momentos el Ministerio Público tenía que justificar la necesidad de la cautela? Ya lo vimos, son en varios momentos. Este es uno, precisamente. Si ya determinó que es legal la detención y va a acordar su retención, entonces tiene que hacer ese test de la proporcionalidad, que fue lo que no hizo, porque es una de las preguntas, ¿no?, que le hace el juez, al Ministerio Público. ¿Cuál es el test de proporcionalidad? Y primero como que dudó, pero después ya le entendió, le dijo, bueno, su señoría, si se refiere a que no razonó por qué motivo lo iba a retener, ¿no?, y llevar ante el juez de control, mi homólogo omitió, ¿verdad? No hizo razonamiento alguno, es decir, no hizo ese test de proporcionalidad. Resulta, o sea, no es óbice que este Ministerio Público ante el juez de control señale, ¿no?, a su homólogo, puesto que ellos también son un órgano técnico, y aún más, porque el área de judicialización es un estudio especial, o sea, es un estudio de cada una de las partes, ¿no? Por lo que él se debió de haber dado cuenta, ¿no? Sí, pero lamentablemente él ya le dan la carpeta y le dice, tienes audiencia. Por eso es que de alguna manera ellos se excusan. Sí, ya.
Y por eso el otro juez, o sea, no quiero decir sus nombres, porque además son mis amigos, ¿no? Pero ya, entonces, el otro juez también le dice, ¿no? No es tu responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad del Ministerio Público. Yo sé que a ti te dan una orden y pues tú tienes que venir a la audiencia, ¿no? Pero ya debe entender el Ministerio Público, sobre todo el investigador, que estas prácticas ya no pueden continuar ejerciéndose. Pero también lo que podemos ver pues, es la importante labor que tiene el abogado defensor para tratar de atacar todo este tipo de actos que están fuera del ordenamiento legal. Y afortunadamente también hay que reconocer que cada vez tenemos jueces más garantistas y que no van a pasar por alto todo este tipo de inconsistencias, ¿no? Claro. Una pregunta, sí. Las 48 o 96 horas pueden estar transcurriendo en sede ministerial, ¿verdad? Deben, sí. A partir de que se lo pone, sí, estamos hablando del plazo que tiene el Ministerio Público para resolver o acordar si ejercita la acción penal y lo lleva ante el juez de control o dispone de su libertad, porque no obstante de que estemos en presencia de un delito flagrante, de acuerdo a lo que establece el artículo 140, si no se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa y ahora también justificada, porque más bien ya, bueno, olvídense ya de sí, la oficiosa prácticamente ya está en desuso. Entonces siempre tienen que hacer este test de proporcionalidad, ¿sí? Que fue por donde el juez también pues, le hace, ¿no? a la fiscalía que hubo falla en ese sentido. No se justificó por qué razón había que llevarlo al juez de control cuando pudo haber dispuesto de su libertad y en su caso integrar bien la carpeta y después solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. Bueno, entonces, si determina que sí lo va a retener, entonces pondrá al imputado a disposición del juez de control y este último deberá convocar a las partes para que se lleve a cabo la audiencia inicial, donde lo primero que se va a discutir obviamente es lo relativo al control de la legalidad de la detención, y por aquí hicimos una especie de cuadro sinóptico. Entonces lo primero que se va a discutir es lo concerniente a si se actualiza o no alguna de las hipótesis de flagrancia, ¿sí? Es decir, las hipótesis normativas que prevé el artículo 146. En esa audiencia como tal no pudo el Ministerio Público ni siquiera sustentar bajo qué hipótesis de flagrancia se estaba llevando a cabo la detención. Desconocemos el trasfondo del asunto, pero ustedes saben que el metro también es sumamente arbitrario, sí, y a veces se dan instrucciones en X sentido, y si el asunto fue relevante porque salió en los medios, se dejan presionar, y entonces es cuando obligan al Ministerio Público y en el mejor de los casos al juez cívico a hacer detenciones y resoluciones contrarias a derecho, ¿no? Porque, bueno, yo estuve en ambos lados y me ocurrió exactamente lo mismo, tanto en sede ministerial como juez cívico, ¿no? Y bueno, y los que son policías saben de qué les estoy hablando, ¿no? Y es cuando se da la confrontación, ¿verdad? Sí. Entre el policía, el Ministerio Público, o el policía y el juez cívico, o incluso entre el juez cívico y Ministerio Público, porque la conducta ni es delito ni es infracción, pero hay instrucciones de que se tiene que recibir y se tiene que sancionar, ya sea en la materia penal o administrativa, ¿no? Cuando la conducta es irrelevante tanto para el derecho penal como para el derecho administrativo sancionado, porque lo que desconoce el Ministerio Público también es que el principio de tipicidad y exacta aplicación de la norma también rige
en materia administrativa. Entonces, si la conducta no encuadra a la perfección en el tipo administrativo, es irrelevante en la ley. Y el hecho de que deje de ser o que no sea constitutiva de delito no trae por automático que sea constitutivo de infracción, ¿sí? Entonces, a veces lo que se tiene que acordar pues, es la improcedencia de la detención, porque se utiliza en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales y el juez también tiene que analizar si la detención primero, si la detención se encuadra en las hipótesis de flagrancia, y dos, si la conducta es constitutiva o no de una infracción. Y si no es constitutiva de infracción, se acuerda la improcedencia y se ordena la inmediata libertad. Si es constitutiva de infracción, entonces se acuerda su legal retención y sujeción a procedimiento administrativo. Entonces, esa es la situación. Entonces, no podemos, como decimos, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que eso sucede en la práctica y pues tienen que batallar tanto la policía como el Ministerio Público como el juez, porque hay una instrucción superior en el sentido de que pues tienen que primero ellos detenerlo, presentarlo y se le tiene que sancionar a esa persona, ¿no? Cuando en muchas ocasiones pues no es constitutiva de delito la conducta que se le atribuye, que este es el más claro ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué más vamos a discutir? Pues ya lo vimos. También debemos distinguir entre lo que es la ilegalidad de la detención y la indebida retención por parte del Ministerio Público. Porque con este cambio de paradigma y donde prácticamente la prisión preventiva oficiosa pues ya está quedando en desuso, necesariamente van a tener que justificar, ¿verdad? O hacer ese test de la proporcionalidad, de la necesidad de la cautela para poder justificar que lo lleven a audiencia inicial ante el juez de control en ese mismo instante, o bien en base al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponer de su libertad sin menoscabo de que más adelante puedan solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, insisto, siempre que se justifique la necesidad de la cautela. Y entonces todos estos argumentos que hemos estado viendo de la necesidad de la cautela, que propiamente eran invocados para la imposición de la medida cautelar en la audiencia inicial, ahora los tenemos que hacer extensivos al Ministerio Público cuando haga su acuerdo de retención, ¿sí? Cuando vaya a solicitar una orden de aprehensión y el juez tendrá que verificar, ¿verdad?, que se haya realizado ese test de la proporcionalidad, porque si lo omite también incurre en responsabilidad, ¿sí? Y todos estos argumentos que en su momento nos sirvieron para la cuestión de las medidas cautelares, ahora tenemos que extraer esos argumentos y llevarlos a los acuerdos del Ministerio Público, los acuerdos de retención, pero también la defensa los puede utilizar para argumentar que la Fiscalía incumplió realizar ese test de proporcionalidad, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Sí. Okay. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Si se decreta de ilegal la detención, todos esos datos de prueba que sirvieron para tratar de sustentar esa legalidad serían inválidos para solicitar una nueva audiencia, ¿no? Y lo mismo también sería aplicable cuando se trate de investigación sin detenido, ¿sí? Ya les expliqué yo también que en una audiencia me jalé el criterio, o es una tesis aislada en relación a que si la Fiscalía omite manifestarle al juez de control que en fecha previa ya se había llevado a cabo una audiencia y se había decretado una no vinculación y omitía manifestarle al juez esta información, está faltando el principio de objetividad, es decir, está siendo parcial y está ocultándole información relevante
al juez y entonces está obligado a aportar nuevos datos de prueba. Y no dice acerca de que esos nuevos datos de prueba sean relevantes, porque puede ser que sí, ¿no? Evidentemente se reúnen nuevos datos de prueba, pero que ni siquiera sean relevantes. Bueno, tendrá que, obviamente, esto va a depender de muchas circunstancias. En el caso que te comento, la juez le dijo precisamente a la fiscalía cuáles eran sus omisiones. No se lo dijo porque si la regañó, le dijo, bueno, tú eres un órgano técnico, tú eres ministerio público, tú debes saber que, a ver, si me estás diciendo que una firma es falsa, es obvio que esto me lo tienes que soportar con un dato de prueba. Entonces, se tiene que practicar una pericial. Yo no te voy a decir cuál. Tú eres ministro, porque ya la conocen a la juez. Tú sabes, como ministerio público, cuál es la prueba que tienes que practicar. 2, me dices que hay un dato donde aparece una huella dactilar de la víctima, pero no me soportas con la prueba idónea o el dato de prueba idónea y pertinente que efectivamente pues es su huella, porque puede ser de otra. Entonces, no le está diciendo tal cual, de manera, le está diciendo, ¿verdad?, qué es lo que debe de hacer, no de manera tal cual, pero sí se entiende qué es lo que debe hacer. Y también le dijo, bueno, estás refiriendo que presentaron un escrito ante un juez civil y no veo, no obra constancia, ¿no? Entonces, sí le dijo tal cual. Y no solo eso, después de que no se vinculó a proceso, la víctima presenta una queja ante el órgano de control interno y mandan un supervisor. Y en base a la audiencia hace una serie de observaciones y dice, falta la siguiente diligencia, omitió hacer esto, omitió girar oficio al Tribunal Superior de Justicia, efecto de que remitiera. ¿Quién se fue al órgano? La víctima. ¿Sí? Entonces, había mucha información en esa carpeta que yo hice valer, obviamente, en la audiencia. Dije, bueno, omitió, o sea, por eso es cuando le preguntó el juez de control a la fiscalía, bueno, ¿y qué nuevos datos de prueba nos está aportando? Ninguno. Ya cuando logras tu objetivo, te puedes retirar. O sea, ya no hay más que discutir, ¿no? O sea, incluso cuando dice ninguno me ve el juez, o sea, el lenguaje corporal es, o sea, sí me vio así como dijo, ya no argumentes más, ¿no? O sea, ya demostraste lo que querías, ¿no? Pero como les digo, implica también que la defensa pues, tiene que hacer su labor, realizar un estudio minucioso de la carpeta y no aventarnos así como el Borras con 2-3 horas, ¿no?, de anticipación o 15-20, porque luego nos hablan, ¿no? Tengo una audiencia y yo se los dije, si honestamente no conozco la carpeta es muy difícil, ¿no?, salvo que haya una paga que valga la pena y ya nosotros veremos cómo argumentamos ante el juez para que nos suspenda la audiencia, ¿no? Y bueno, y creo que se los dije, en ese asunto en particular me hablaron de última hora, sí fui y solicité y me dieron 3 días para estudiar la carpeta y pude detectar todas estas serie de inconsistencias que son las que yo hice, ¿se vale? ¿Sí? Entonces, esta cuestión de los datos o los nuevos datos de prueba para justificar su actuar por parte de la Fiscalía no solo es aplicable tratándose de audiencia inicial con detenido, sino también sin detenido, ¿sí? Y hay criterios, tanto el que soporta para la investigación con detenido y para la audiencia sin detenido. Hay criterios. Sí. Y de hecho yo llevaba los dos, pero obviamente invoqué
el de sin detenido, pero llevan más o menos el mismo espíritu. ¿Sí? ¿Qué es eso de nuevos datos de prueba? Que tienen que aportar nuevos datos de prueba para sustentar, ¿no?, su nuevo acto, porque es eso, es un acto nuevo. O sea, es como en el amparo, cuando en una ejecutoria, es decir, en el cumplimiento de la sentencia, emiten un acto nuevo y en ese acto nuevo te cometen nuevas violaciones, entonces tendrás que promover un nuevo amparo en contra de esos actos, porque es un acto diverso. Aquí es exactamente lo ¿Y a qué mismo. punto puede haber el principio de atracción? ¿Entre los amparos? No, porque estamos hablando de que uno ya es cosa juzgada. Acuérdense que cuando hablamos de ejecutoria es porque ya causó estado y lo que se está es materializando la sentencia, o sea, dándole cumplimiento a la ejecutoria. Y en cumplimiento de esa ejecutoria puede ser que se le ordene a la autoridad responsable dejar sin efectos la resolución de fecha tal y que emita una nueva. ¿Sí? Puede ser que sea con libertad de jurisdicción o sin libertad de jurisdicción. Con libertad de jurisdicción es cuando le dice, bueno, deja sin efectos y emite la resolución que conforme al derecho proceda. O sea, yo no puedo determinarte cómo vas a resolver, pero debes dejar sin efectos esa determinación y emite una nueva, ¿no?, restituyéndole el goce de los derechos que le fueron violentando, pero en relación al fondo del asunto resuelve lo que conforme al derecho proceda. Libertad de jurisdicción. Cuando no le dan libertad de jurisdicción, le dice, necesito que dejes sin efecto y que resuelvas en este sentido. O sea, absuelve, condena, ahí no hay libertad de jurisdicción. Pero todo va a depender de cómo haya resuelto el órgano jurisdiccional en materia de amparo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario más que quieran hacerme en relación a esa audiencia que les compartí? Porque bueno, ya les di yo lo que observé, pero a lo mejor ustedes pudieron ver otra cosa o no la vieron. Y ya con su silencio me dijeron todo. ¿No? ¿Nadie? A ver, Gaby quiere... ¿Sí? ¿Quieres aportar algo más? Cuando los policías lo hacen en el registro nacional, también el Ministerio Público cuenta con un tiempo determinado para poder ingresarlo, porque incluso si lo haces posterior, ya no puedes ingresar la hora sí. en la que en realidad se realizó la detención, ya tendrías que variarla para por lo menos tener el registro, aunque la hora sea diversa. Sí, es correcto. Sí, porque incluso si seguimos leyendo la ley del registro nacional, empieza a hablar de responsabilidades, ¿verdad?, tanto de la policía como de los órganos encargados de la administración de la Procuración de Justicia, que en este caso es el Ministerio Público, porque también habla de la responsabilidad de los jueces cívicos en relación a ese registro nacional de detención, cuando se refiere a las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de los reglamentos de policía y buen gobierno. Bueno, les digo, muchas cosas que prevalecen en el procedimiento penal se hacen extensivas a otros ordenamientos, en este caso lo que es la justicia cívica. Aquí desafortunadamente cada entidad y cada municipio hace lo que quiere, porque el Congreso de la Unión en esa materia en específico, en la justicia cívica, ha sido omiso en relación a emitir la Ley General de Justicia Cívica. Se supone que en 2017 hubo una reforma constitucional donde se establece que el Congreso debe emitir una ley general, algo similar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que yo considero que no debe ser una ley general, porque si no va a ocurrir lo mismo que está pasando con la cuestión de las leyes de responsabilidades administrativas, que hay una ley general y los congresos a su vez expiden sus leyes locales, y luego si tenemos ahí
al frente de la dependencia una persona que se cree legislador y se inventa sus reglamentos, acuerdos, circulares, y donde ya se perdió la esencia de la ley general, entonces no tiene sentido que haya una ley general. Lo que debe haber es una ley única en materia de justicia cívica para que así estés en la Ciudad de México o estés en Nezahualcóyotl, en Tecámac, el procedimiento sea exactamente el mismo, ¿no? Como el Código Nacional. Así es, ¿sí? Pero ni siquiera han emitido esa ley general, incluso ya hubo un amparo, ya se les ordenó, no lo han hecho. Así como hay muchas declaratorias generales de inconstitucionalidad donde ya dijeron, autoridad, no puedes hacer esto, debes modificar, han hecho caso omiso. Más claro no puede ser la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ya le dijeron al gobierno mexicano, tienes que modificar el artículo 19 constitucional. No lo van a hacer, y menos ahorita que están metidos en ganar la carrera presidencial, ¿no? Ahorita sus prioridades son diversas a la cuestión de la procuración y la administración de justicia. Y el 166 de la ley de amparo, en las fracciones 1 y 2, o sea, sí se cambió, esto No. de lo material siempre Sigue vigente, por eso es que les está obligando a los jueces a ejercer ese test de proporcionalidad, del mínimo. ¿sí? Que viene del principio pro persona. ¿Sí? Entonces tienen que ponderar por la protección, hacer la interpretación otorgando la protección más amplia. Claro, Sí. pero en el caso en que materialmente la persona está detenida y se va a un amparo directo con los fines de que se dé nueva audiencia y se justifique esa prisión, o se tome el catálogo de medidas, ¿no? Para decir, yo considero que Sí, es proporcional. bueno, ya lo vimos, al menos en la región centro-norte, ya tenemos una jurisprudencia que dice que no debe concederse únicamente con efectos jurídicos, sino debe ser con efectos materiales o restitutorios, es decir, le tienes que obligar al juez de control a que señale nueva fecha donde se discuta la necesidad de la cautela. Ya. Si no justifica el Ministerio Público la necesidad de la cautela, entonces, juez de control, tienes que dictar una medida cautelar diversa a la... Pero ya tenemos, bueno, ya estamos viendo jueces que están haciendo ese control de la convencionalidad, entonces ya no le van a comprar tan fácil al Ministerio Público, Que sí. Que por ende. ¿sí? Que porque dice el 19 constitucional y el 167 que es de prisión preventiva oficiosa o automática, no tienen que hacer ese test de la proporcional. Por eso estamos en un cambio de paradigma y todos debemos cumplir con nuestra función. Bueno, si no lo hizo el Ministerio Público, entonces ¿a quién le corresponde debatir eso? Al defensor, ¿no? Y si no lo hizo la defensa, ¿quién tiene que velar por el derecho del imputado y la víctima? Pues el juez de control. No lo hizo, entonces tenemos el juicio de amparo. Y el juez de distrito es el que tiene que hacer ese test de la proporcionalidad. Y última pregunta, cuando habla de que se queda a disposición del juez de amparo, del juez federal, y por lo que hace al seguimiento del proceso que va al juez de control, o sea, la persona se queda en los tribunales federales. Cuando estamos hablando de una suspensión con efectos jurídicos, es eso. Lo jurídico es una ficción, ya lo hemos dicho. Sí. Entonces, ese amparo no te servía absolutamente para nada, ¿no? Por eso es que, bueno, yo se los comentaba desde un principio, si es de prisión preventiva oficiosa, en ese entonces no tenía ningún sentido que promovieras el amparo, porque finalmente la persona se iba a quedar privada de la libertad.
Entonces, ahora lo que dicen los estudiosos del derecho es que con esta determinación de la Corte Interamericana y al declararse inconvencional el 19, el 19 constitucional, el 167 del Código Nacional, el 163 y 166 de la Ley de Amparo, entonces se amplió, dicen, el ámbito de protección del juicio de amparo, ¿no? Y entonces, cuando solicitas la suspensión, te la tienen que conceder con efectos materiales. Y se va al 148. Entonces, esa es la situación. Así es, con efectos restitutorios, es decir, le tienes que dar la oportunidad, en este caso al imputado, de que la fiscalía sustente la necesidad de la cautela. No la puede sustentar, entonces se le tiene que dictar una medida cautelar diversa. ¿Sí? Y también lo que tenemos que hacer es, también la defensa, entender, ok, le dictaron en su momento prisión preventiva oficiosa, pero ya no existen esas razones por las que se tenía por justificada la necesidad de la cautela. Entonces tengo que solicitar la revisión de la medida cautelar y discutir en relación a si todavía existen o no esas circunstancias o ya se modificaron. Si ya se modificaron, entonces me tienen que dictar una medida cautelar diversa. Y es todas y cada una de ellas, del test de proporcionalidad, o sea, A, B, C, D, todas. Tienes que elegir cuál es la que menos afecta, en este caso el derecho humano, y cuál es el derecho que estamos tutelando, la libertad, ¿no? Claro. Entonces, tienes que ponderar por aquellas que no afectan la libertad personal o de ambulatorio. Entonces, dentro de ese catálogo, tú eliges la que sea menos restrictiva. No, sí, pero no me entendiste. ¿O de qué? Si mi interés es que sí se justifique la detención, la prisión preventiva, en realidad, en el test de proporcionalidad, que es A, B, C, D, todas y cada una de esas. No, es una o basta con una. Con que una hipótesis quede acreditada. Sí. Okay. Que exista temor fundado de que se va a sustraer. Ya, pero bien. Que corre riesgo la víctima ofendido, ¿sí? Que puede ocultar, destruir indicios, vestigios, o hay más razones, están en el 141, que incumplió una medida cautelar, que se le giró un citatorio y no compareció sin causa justificada, que hay una orden de extradición, que se evadió de la justicia, es decir, todo lo que les explico en su material, y se lo soporto con tesis jurisprudenciales, ¿no? Entonces, esta cuestión de la necesidad de la cautela no queda capricho, es obligación del Ministerio Público sustentar, ¿verdad?, con datos de pruebas idóneos y pertinentes, que existe esa necesidad. Por eso les decía, bueno, si soy el Ministerio Público, se me cortó, les vuelvo a mandar